Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del curso de Introducción a la Sociología. Di hace poquito la primera clase, una clase muy introductoria que está en la lista de reproducción y que recomiendo que vayáis a verla antes o después, porque la verdad que casi todas las clases se van a poder abordar sin ver ninguna, ¿no? Porque la sociología no nos permite entrar, ¿no? Siempre a diferentes temáticas, pues y a temáticas sociales desde diferentes puntos de vista, desde diferentes paradigmas o incluso de diferentes, digamos, ámbitos de estudio, objetos de estudio. Pero sí que os recomiendo que, pues bueno, si os gusta esta clase, vayáis también en la primera, porque hablamos de qué es la sociología, explicamos su origen, explicamos algunos debates, hablamos muy resumidamente, ¿no? Porque es muy amplio, pero de algunas obras clásicas y de autores clásicos como Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Auguste Comte, etcétera. Y nada, ahí tenéis, vale, el vídeo, eso para empezar. Y luego os ya hablo sobre esta segunda sesión, tecnología y sociedad. Antes de empezar, os comento que yo, obviamente, como os he dicho ya muchas veces, trabajo de investigador y, bueno, mi compañero de investigación en este caso es experto, es doctor en tecnología y sociedad. Y os dejo el link de su Instagram porque tiene una cuenta de divulgación que se llama Hierarquía Caos, que si os interesa especialmente este tema, pues ahí tenéis un montón de artículos que él sube a Instagram donde reflexiona sobre todas estas cuestiones, ¿vale? O sea que también os dejo ahí una posibilidad de ampliar todo esto, ¿no? Aparte de la clase de hoy. Bueno, y aquí no hagáis mucho caso a las fechas porque son las fechas del curso pasado, ¿vale? El curso que he dado en 2024, entre 2024 y 2025, de la Universidad de Adultos, ¿vale? Y sin más, empezamos la sesión. Tecnología y técnica, ¿no? Es decir, vamos a abordar las sociedades y su relación con la tecnología y la técnica, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de las sociedades digitales, de la tecnología smart, de las redes sociales, ¿no? Que sería como uno de los temas por excelencia actualmente que se está tratando, ¿no? En, bueno, en la sociología y en la opinión pública y en el periodismo y en todos los lados, ¿no? El caos de la tecnología smart, los móviles nos atontan, nos alienan, los móviles son un peligro para la juventud, el acceso a los discursos de odio, quién controla las redes, lo que nos está causando las redes sociales, ¿no? Todo esto, ¿no? Que es un poco una especie de, bueno, de paradigma esquizofrénico actualmente, ¿no? Pues, ¿cómo no, cómo nos adentramos? Pues primero tenemos que ir muy, muy atrás, cuando no había móviles, ¿no? La técnica y la tecnología, ¿qué son? Porque muchas veces creo que es importante, ¿no? La sociología nos obliga a esto, en plan de, bueno, tú estás hablando sobre un móvil, pero en realidad el móvil, ¿qué es? Y no qué es en el sentido de descriptivo, sino de dónde viene esto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta que yo tenga aquí una pantalla que me está hablando y tal? Bueno, pues hemos llegado a través de la técnica y la tecnología, que son dos propiedades innatas del humano y dos propiedades o dos ámbitos innatos de cómo nos organizamos socialmente, ¿no? La técnica, por ejemplo, pues es, como he dicho, es una propiedad en realidad entre cultural y biológica de las personas, de los humanos como animales, ¿no? Porque nosotros satisfacemos o cubrimos las necesidades a través de la técnica y la tecnología, ¿no? Es decir, nosotros cuando cazamos, ¿no? Y hace muchísimos años, ahora por desgracia aún cazan unos porque deben y tienen que sobrevivir. Y otros son, por ejemplo, las sociedades aunque son cazadoras recolectoras que quedan muy pocas. Y luego otros por hobby, que eso ya es mucho más cuestionable. Entonces, y sin irme por las ramas, nosotros cazábamos en la prehistoria, o en el neolítico y tal, o en la actualidad, ¿no? Los cazadores recolectores cazan con herramientas, ¿vale? Y emplean por lo tanto una técnica, una serie de procedimientos para crearlas y para aplicarlas luego, ¿no? Y la agricultura, por ejemplo, ¿no? En la época neolítica, del paleolítico, nos traspasamos, ¿no? O evolucionamos hacia el neolítico porque evoluciona la técnica. Se empiezan a generar una serie de herramientas que permiten la agricultura de manera muy estable y entonces se empiezan como a, digamos, generar pueblos alrededor de ciertas zonas fértiles o buenas para la agricultura y gracias a las herramientas, ¿no? Además también se empieza a desarrollar una arquitectura más sofisticada y se empiezan a hacer poblados, casas que nos
cubren de los peligros de los depredadores y de los peligros también del clima, etcétera, etcétera. Y todo esto, ¿no? Todo esto es cómo nos organizamos nosotros y cómo sobrevivimos gracias a nuestra capacidad técnica. Y luego la tecnología, que es un concepto pues hilado, ¿no? Desde el martillo hasta el móvil, todo eso es tecnología, es decir, son herramientas que nosotros creamos o generamos para satisfacer necesidades. Esas necesidades actualmente son más difusas, ¿no? Y están muchas veces traspasadas por las necesidades, que en realidad son los deseos que nos implanta la publicidad, ¿no? Un móvil en realidad es una herramienta que cubre una necesidad. Sí y no. No se ve tan claro como, por ejemplo, en la época prehistórica, una lanza, ¿no? O una azada que te servía para cavar y para plantar, ¿no? O una lanza que te servía para cazar. El móvil ahora cubre muchas necesidades, cubre una necesidad de comunicación, etcétera, etcétera, sí, por supuesto. Pero sí que es cierto, ¿no? Que, bueno, sin el móvil también vivíamos antes, ¿no? Y cubríamos pues, las mismas necesidades, quizá con otras herramientas. Entonces aquí ya, ¿no? Vemos cómo el juego, ¿no? De lo social, de lo político y tal, se entremezcla y genera una complejidad, ¿no? Sobre la tecnología y sobre la técnica, ¿vale? Ejemplos de tecnología, pues un martillo, una lanza, una rueda, un coche, un motor, un ordenador, un móvil, por ejemplo, ¿no? Sería la herramienta por excelencia de la época, bueno, del capitalismo tardío, ¿no? Llamámoslo así. Entonces, además, la técnica y la tecnología están como muy relacionadas, obviamente, con los cambios dinámicos en las sociedades, ¿no? De hecho, cuando hablábamos de los medios de producción, ¿no? Ese concepto marxista, ¿no? De quien controla los medios de producción o hay que tomar los medios de producción y transformarlos en medios comunales, no en medios que estén en propiedad de unos pocos o de una clase social. Cuando hablamos de eso, hablamos de apropiarnos en realidad de las tecnologías y de las técnicas, de la técnica y la tecnología que está controlada por una cierta clase social, ¿no? Y eso determina toda una estratificación social concreta, ¿no? Por ejemplo, las revoluciones tecnológicas, ¿no? Pues bueno, a lo largo de la historia, obviamente se han propiciado diversas revoluciones que están ligadas a cambios profundos en la tecnología, obviamente, ¿no? Por ejemplo, los nuevos descubrimientos tecnológicos, pues han acabado generando más acceso a energía, sin ir más lejos, ¿no? Las revoluciones industriales y la invención de motores, etcétera, etcétera, que hizo que la sociedad cambiara drásticamente porque podía acceder a una gran cantidad de energía que antes no podía acceder. Y entonces pudo construir grandes edificios, construir grandes urbes, moverse de una manera mucho más rápida por todo el mundo, fomentó el comercio, ¿no? De hecho, así surgió el capitalismo, ¿no? Si lo viéramos de una manera reduccionista y desde únicamente los cambios tecnológicos y técnicos, ¿no? Pero que van hilados a cambios, pues obviamente políticos y sociales y bélicos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Por el control, de hecho, de muchos de estos ámbitos. Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿no? Pero para que nos demos cuenta, ¿no? Las revoluciones en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la primera, ¿no? La revolución neolítica, que ya he comentado algo. La tecnología que se inventa aquí se empieza a aplicar a la fuerza animal, ¿no? Pues herramientas para que los animales que empiezan a ser domesticados puedan ayudarnos a arar, etcétera, etcétera, ¿no? Herramientas ligadas a la agricultura, que sería una de estas, ¿no? Herramientas de cerámica que nos permiten cocinar, almacenar, proteger alimentos, excedentes, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, el uso del telar, que nos permite hacer tejidos, ¿no? Ropa, etcétera, etcétera, que también nos ayuda a las inclemencias del clima. Luego pasamos a la revolución de la metalurgia, ¿no? Entre el 6000 a.C., luego el bronce, la edad de bronce en el 4000 a.C. y la edad de hierro en el 200 a.C., ¿no? Se van descubriendo y, digamos, desarrollando usos de herramientas aplicadas a diferentes metales. Primero el cobre en el 6000 a.C., luego el bronce y luego el hierro, ¿no? Y todo eso va generando que se pueda aplicar a todos los campos, ¿no? Y que se inventen nuevos campos, ¿no? De aplicación, donde se generan pues tecnologías nuevas, básicamente, ¿no? Luego nos encontramos con las revoluciones industriales. La primera es a partir de 1760, ¿vale? Hasta 1840, con la máquina de vapor,
con la invención de telares automáticos, ¿no? O, digamos, a través de toda esta energía, alumbrado a gas, etcétera, etcétera. Y la segunda, del 1870 a 1914, cuando se descubre el motor de combustión, las telecomunicaciones, la electricidad, inventos que aún sostienen nuestras sociedades actuales y que son, en gran parte, fundamentales para su funcionamiento. Por ejemplo, el motor de combustión, las telecomunicaciones o la electricidad también son partes vitales de estas nuevas tecnologías, de las tecnologías smart que se llaman, ¿no? Estas nuevas tecnologías cibernéticas. Y luego la revolución digital del 69, de 1969 hasta la actualidad, donde surge Internet, donde acaba surgiendo la tecnología smart, donde se desarrolla la robótica y donde surge el mundo online, que esta última parte es como un acontecimiento muy bestia a nivel sociológico, ¿no? Porque hay un nuevo campo de comunicación y de socialización, que es el ámbito virtual, que ha surgido de las tecnologías, ¿no? De nuestra capacidad técnica y tecnológica, y que ya empieza a trastocar muchísimo la realidad, ¿no? En el sentido de nuestra percepción subjetiva de todo. No, ojo, las otras tecnologías también lo hicieron, ¿no? Pero sobre todo, fijaros cómo trastoca las nuevas tecnologías el tiempo. Porque ahora mismo yo cojo mi móvil, el WhatsApp, y si tengo un amigo en China, lo llamo por videollamada de WhatsApp y hablo con él. Y no solo eso, sí que lo veo además, una videollamada, ¿no? Entonces, digamos que las comunicaciones, ¿no? En tiempo real han tejido una sociedad red, como dice también Manuel Castells, pues tremenda, tremenda, y esto es un salto cualitativo a nivel sociológico, obviamente. Ahora cuando hablamos de todas estas problemáticas, ¿no? Que a veces nos sobrepasan, ¿no? Con todo el tema de la red, de la desinformación, la estupidez que se cosecha y esos pensamientos que vuelven a un misticismo, ¿no? Y que están ligados, ojo, a las clases, bueno, a las clases capitalistas, obviamente, pero que están ligados a las crisis capitalistas, ¿no? Que quería decir. Las crisis capitalistas, a la lucha de clases, a quién domina esos espacios, a quién los usa para determinadas, digamos, necesidades de control político, ¿no? De legitimación de un sistema que tiene unas problemáticas tremendas y que obviamente por pura lógica, también sociológica, debería cambiar. Entonces aquí no entramos todo en una complejidad mucho, mucho mayor. Entonces, antes de entrar en todo esto, ¿vale? Que al final de la sesión, pues sí que lo abordaremos tranquilamente, pero tenemos que tener en cuenta todo el tema de la energía. La energía que es fundamental. O sea, los cambios tecnológicos y los cambios en la organización social están muy ligados a un nuevo acceso, a un acceso mayor, si lo queréis, diferente y mayor de la tecnología, que hace que haya o que tengamos más capacidad de modificación, de extracción de recursos, por lo tanto de excedente, ¿no? De ciertos recursos y, y sobre todo potenciado, por ejemplo, por el capitalismo, ¿no? En este último caso, donde estos recursos se usan únicamente dentro de la relación social que supedita, digamos, las necesidades a la mercancía, ¿no? Y a la obtención de beneficio y de plusvalía constante que se extrae de la riqueza que genera el trabajo, ¿vale? El trabajo de la clase trabajadora, pues genera la sociedad en la que estamos ahora. Pero sin ir más lejos, y vamos por los 3 puntos. Por ejemplo, energía endosomática. ¿Qué significa? Pues es la energía que predominaba desde el 100.000 antes de Cristo, desde que se inician, ¿no? Estos primeros Homo sapiens, hasta el 1760. Se dice poco, ¿no? Pero literalmente el 99% de la historia de la humanidad y de la prehistoria y de la historia de la humanidad se, se protagoniza por la energía endosomática, que era la energía que producían animales, poleas, molinos y la fuerza humana, ¿no? La fuerza que nosotros podíamos ejercer, que también es energía. En segundo lugar, después ya de 1760, que es hace nada, es hace un parpadeo, básicamente, nos vamos a la energía exosomática, que convive con la primera, ¿eh? La endosomática no desaparece, pero empieza a convivir con esta segunda, ¿no? La energía exosomática, que es mucho más potente, porque es energía generada por motor, ¿vale? Desde 1760
hasta la actualidad. Uy, perdonad, se ha caído la conexión. Hemos vuelto. Problemas del directo, aunque no sea un directo, pero ya sabéis, lo voy a hacer, no voy a editar mucho los vídeos porque quiero que sea una clase, pues como si estuviera dando yo clase, y que si tiene que entrar mi gata como el otro día entre o se corte el internet. Como os decía, ¿no? Esta segunda, energía exosomática, el audio se grabará igual, solo será la imagen, ¿no? Porque estoy grabando el audio de la pantalla directamente. Y luego el tercero, loop energético, que sería un proceso donde surge una energía exosomática, ¿no? Mucho más potente. Energía fósil, energía nuclear y energías renovables. Encima, además, se diversifica. Y esto es a partir de 1860 hasta la actualidad. Un loop energético que es un pico. Si vemos las gráficas de utilización energética de las sociedades, de las distintas sociedades, no vemos, ¿no? En la gráfica como una flecha hacia arriba, ¿no? Ese es el llamado loop energético. Recomiendo que lo busquéis en internet, ¿no? Porque explica muchísimo en qué paradigma nos encontramos a nivel energético y esto está muy hilado a la crisis climática, ojo, porque este loop energético es algo como muy bueno, entre comillas, al inicio, porque nos ha hecho vivir mucho mejor, ¿no? Pero es un reto muy complejo porque la capacidad que tenemos de modificar y también de destruir el medio es ilimitadamente mayor que antes. Y esta problemática, en el seno de un sistema irracional en realidad, en muchos aspectos, como es el capitalismo, ¿no? Que prima el beneficio, la explotación, el sufrimiento de todos y todos los ecosistemas para que una clase social se mantenga en ciertos estratos y en ciertos comportamientos, que es básicamente la acumulación de capital, ¿no? Continua, pues genera todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que estamos viendo ahora básicamente una crisis civilizatoria tremenda, donde las injusticias no se pueden contar ni mucho menos con los dedos de las manos, ni con los de los pies, y donde, pues bueno, digamos que las medidas racionales pensadas en lo colectivo no existen. No voy a decir que no abundan, es que no existen, porque los gobiernos burgueses gobiernan para quien gobiernan, ¿no? Y este bloque energético, pues es una de las principales causas o de los principales ámbitos que tenemos que tener para comprender la crisis climática. Voy a beber un poquito de agua y seguimos con esto. El bloque energético. Como os comentaba, ¿no? El bloque energético está relacionado con la revolución industrial y con la revolución digital, con las revoluciones, ¿no? Últimas, porque esto se hace muy poquito, como habéis visto, a partir de 1760, ¿no? Cuando se empieza a introducir la energía exosomática, y a partir de 1860, la segunda revolución industrial, cuando esto ya se puede, todo esto que os voy a explicar se puede deducir, ¿no? Primero, la revolución industrial, ¿qué es, no? Básicamente, pues, ¿o en qué se caracteriza? Pues se caracteriza en el surgimiento de maquinaria y tecnología que conforman las sociedades actuales. Entonces, no podemos entender cómo vivimos ahora sin esta revolución, ¿no? Se inventan, sobre todo, ¿no? Las cosas más, digamos, características son los motores de combustión, primero los motores de vapor y luego los motores de combustión. Y luego también toda una serie de técnicas de división social del trabajo, la cadena de montaje, surge el Fordismo, ¿no? Todo esto, ¿no? Ya no son solo cosas técnicas, cosas tecnológicas, sino aplicaciones técnicas, ¿no? Y de cómo organizar esa tecnología y tal, ¿no? Es básicamente la técnica, ¿no? La aplicación de la tecnología es la técnica. Y esto tiene unas consecuencias, ¿no? Que son un aumento demográfico tremendo, un aumento de la esperanza de vida, más producción de alimentos, por ejemplo. Y bueno, está aquí el ejemplo del nitrógeno, ¿no? Se inventa nitrógeno que sirve como abono y esto genera que las cosechas sean mucho más productivas, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno, digamos, a nivel, no en el aire, ¿no? Que obviamente no se inventó, sino que se descubrió, ¿no? Cómo implantarlo en el abono químicamente. Tampoco sé muy bien cómo es, pero bueno, me lo explicaban, me acuerdo en clase que nos lo explicaron, ¿no? De cómo esto era, por ejemplo, un avance fundamental. Entonces, claro,
todo lo que he dicho, pensarlo, claro, aumento demográfico, esperanza de vida, producción de alimentos, mejora de transporte, mejora de tal, descubrimientos en campos aplicables a la sanidad, tal, todo esto, pues ¿qué hace? Pues es una burbuja, ¿no? De pop, una nueva sociedad, unas nuevas vidas, ¿no? Claro, todo esto surge, está indisolublemente ligado a la modernidad y al surgimiento del capitalismo, ¿vale? Segunda revolución industrial, ¿no? Seguimos con la segunda revolución industrial. ¿En qué deriva? Porque sí que es cierto, ¿no? Que vivimos mejor, pero no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos. La aplicación de la técnica y la tecnología en el campo militar, ¿no? Y que empiezan a aplicar las potencias imperialistas en el capitalismo por disputarse sobre todo territorios que están siendo colonizados por los recursos materiales que esta propia industrialización pide para generar mercancías, ¿no? Acaba derivando en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Que además en esta se aplicó, además sin ningún tipo, ¿no?, de miramiento ético, toda esta tecnología y toda esta técnica nueva que había surgido no digo nueva porque había surgido hace 100 años, ¿no? En todo este proceso de las revoluciones industriales. Sin ir más lejos, ¿no? Pues el ejemplo más drástico, aunque hay muchos, pues pongo dos, por ejemplo, el gas mostaza, ¿no? La aplicación del gas mostaza, que eso fue algo increíble. La generación, ¿no?, y la invención de los campos de concentración, donde se aplicaban todas estas técnicas y estas tecnologías, o los campos de exterminio. No, los más significativos, lo de los nazis, que eso fue increíble en el Holocausto, en esas fábricas de muerte donde aplicaban la cadena de montaje a matar gente, ¿no? Matar a disidentes políticos, judíos, homosexuales, gitanos, disidentes políticos, etcétera, ¿no? Luego además esto continúa, ¿no?, con la Guerra Fría. Bueno, la Segunda Guerra Mundial además acaba con las bombas que el maravilloso imperio estadounidense, los salvadores del mundo, tiran en Hiroshima y Nagasaki. Y aquí ya sería como la evidencia, ¿no?, de, bueno, esto es el proyecto moderno, esto es la revolución industrial, o en esto derivado, ¿no? Porque la tecnología y la técnica per se no tiene moral ni tiene ética, ¿no? Es en el contexto en el que se descubre y se aplica, ¿no? Quizá. Luego, la revolución digital, ¿no? Es decir, a partir de los 70, ya en una guerra fría, o a finales, ¿no? Luego a finales de una guerra fría, en los 90, es cuando ya se va más desarrollando la tecnología smart. Pues ¿qué propicia? Propicia la sociedad en la que vivimos ahora. Surgimiento de Internet, surgimiento del mundo online, la robótica, la biotecnología, la datificación y la tecnología smart, ¿no? ¿Y qué ha suponido este nuevo paradigma, ¿no? ¿Qué ha supuesto este nuevo paradigma? Pues conexión a nivel mundial, un cambio de paradigma espacio-tiempo, que ya os he comentado antes, ¿no? El ejemplo de, bueno, ahora si queréis, ¿no?, pues cogéis el móvil y llamáis a alguien que está en otro país, ¿no? Que seguro que tenéis a alguien, porque ahora nos movemos mucho más que antes. De hecho, esto está relacionado con estas revoluciones, ¿no? Porque nos es más factible viajar de manera segura, en un avión, rápida, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Imaginaros antes, en el 1700, cuando viajabas ¿no? En el 1800, cuando viajabas de Estados Unidos a España, ¿no? O a Francia, o de España a México, o a Argentina, o a Chile, que te costaría meses llegar en barco, ¿no? Cuando aún los aviones no estaban. Imaginar todo eso lo que significaba en en todos los aspectos, ¿no? Pues ahora no, ahora esa barrera espacio-tiempo lo vemos muy normal, pero se ha roto, ¿no? Y esto pues ha cambiado muchísimo las relaciones sociales. Además también hay un control social, hay una violencia aplicada a las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías no son solo libertad, sino que surgen y están en el mismo sistema que surgieron las tecnologías industriales, que fue un sistema, como os he comentado antes, Primera, Segunda Guerra Mundial, los genocidios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estamos en el capitalismo igual. De hecho, en el centro de investigación bautizamos nueva época, por decirlo de alguna manera, como capitalismo cibernético, ¿no? O cibercapitalismo. Es decir,
una época donde, aunque siguen estando las tecnologías industriales y son muy importantes, pero las tecnologías cibernéticas no son las que están ahora como resquebrajando o, digamos, haciendo, ¿no? O protagonizando el dinamismo y el cambio social, ¿no? Y luego, pues, como os comentaba, hay un control social muy bestia, ¿no? Los estados burgueses aplican estas tecnologías para datificar, para grabar, para tal, para documentar, para controlar, ¿no? La violencia evidentemente se aplica ya no solo en los estados, sino también, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Los drones no se usan para llevar paquetitos de comida, ¿no? Normalmente en las guerras se usan para matar a gente, ¿no? A través de esa tecnología digitalizada. Por poneros ejemplos muy amplios, ¿eh? Ya son media hora, 45 minutos de clase que a veces intento matar moscas a cañonazos, ya me entendéis. Y luego además todo el tema de los monopolios tecnológicos, ¿no? El capitalismo tiende al monopolio. De hecho, esto los marxistas, nosotros sabemos mucho de eso, ¿no? Tiende al monopolio. Y aquí hay un monopolio tecnológico tremendo, ¿no? El llamado Silicon Valley, ¿no? Esa zona donde se congregan los grandes dueños de las grandes corporaciones tecnológicas, estadounidenses sobre todo, ¿no? Occidentales. Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿no? Steve Jobs, toda esta gente, ¿no? Bill Gates. Controlan la tecnología muy pocas personas. La tecnología digital la controlan muy pocas personas, ¿no? Y muy pocas empresas que tienen más dinero que los estados, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una clase capitalista transnacional, una clase capitalista que supera la barrera del Estado-nación. Entonces, cuando hablamos de democracia, ¿no? Y estos sectores, vuelvo a insistir, capitalistas, ¿no? Que no tecnofeudales, no me gusta ese concepto, ¿no? Este concepto tan famoso de Varoufakis, ¿no? Siguen siendo monopolios capitalistas, ¿no? Y sigue siendo la clase capitalista. Y siguen habiendo otros sectores que además están, digamos, en relación y en alianza con estos, que son fundamentales y siguen siendo muy potentes, ¿no? El sector del petróleo, el sector del armamentístico, farmacéutico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Hay un monopolio tecnológico y evidentemente la democracia aquí, esa palabra tan usada, ¿no? Por los liberales, pues no existe en este caso, no existe, ¿no? Cuando uno de los principales espacios de comunicación actuales, como son las redes sociales, que influyen en el voto democrático y que influyen en la opinión pública, lo controlan literalmente personas que están vinculadas prácticamente en el 80% de ellas a la extrema derecha occidental. Quiero decir, es algo como, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Deberíamos no fomentar espacios comunales, comunitarios a nivel de redes sociales, a nivel de socialización online también. Hay algo por ahí, ¿no? Está el Fediverso, está Mastodon, ¿no? Os recomiendo seguir a la gente de Pantube, a gente como Proyecto Una, ¿no? Que divulga y habla y defiende todo este tipo de alternativas de un Internet libre. Pero son, digamos, por desgracia, ¿eh? Son opciones aún que son minoritarias, que son una especie de larva, ¿no? Aún ahí latente que ojalá acabe eclosionando. Pero bueno, esto es la realidad, ¿no? De el bloop energético. El bloop energético nos ha dado la capacidad de tener una tecnología y una energía tremenda y ha cambiado la realidad de una manera tan compleja que aún nos cuesta comprender muchísimas cosas. Y obviamente en el seno del capitalismo que ha ocurrido este cambio, pues hay muchas problemáticas bueno, que nos enfrentamos y que están ligados a la tecnología, a la técnica, ya como esta se instrumentaliza y se organiza dentro del capitalismo y sus lógicas, ¿vale? La revolución digital, ¿no? Vamos a ir a la revolución digital. Yo creo que es interesante, ¿no? Pues ya hemos explicado durante la clase, ¿no? De manera quizá, pero creo que necesario. Siempre me gusta hacerlo, ¿no? Nos hemos ido a la prehistoria para empezar, ¿no? ¿Qué es la técnica? ¿Qué es la tecnología? Ya, pero es que es importante, ¿no? Para llegar aquí, ¿no? Bueno, después de todo esto y de comprender que la técnica y la tecnología es algo innato a las sociedades humanas, al humano, que está vinculado también a cómo nos organizamos socialmente a nivel productivo y a nivel de trabajo,
y quién controla esa tecnología y esos medios de producción tecnológicos y técnicos y todo esto y qué problemáticas están habiendo, porque aunque la tecnología no sea algo malo de per se, si se instrumentaliza dentro de un sistema va a tener unas problemáticas muy determinadas como las que estamos teniendo nosotros ahora. Después de esto, pues podemos entender quizá mejor cómo surgen estas sociedades tecnocientíficas, que son las sociedades en las que vivimos todos y todas actualmente, ¿no? Primero, en 1947 ya se empieza a entrever un cambio, ¿no? O sea, la primera revolución industrial, la segunda se han consolidado ya y empieza a haber un cambio, ¿no? Tecnológico. Básicamente lo que ocurre es que se inventa el transistor y esto lo que hace es que se inicia la miniaturización, de la tecnología. Es decir, la tecnología se empieza a empezar a hacer más reducida, ¿no? Consecuencias, bases para la electrónica moderna y las computadoras. Claro, tener en cuenta, ¿no?, que el ordenador es una máquina que ocupa muy poco espacio y que maneja un flujo de información tremendo, ¿no? Esto es algo, ¿no?, que la cibernética le ha puesto mucho empeño, ¿no?, en cómo nos comunicamos, cómo utilizamos la información. Después de esto, obviamente, pues surge la primera computadora personal, ¿no?, el primer ordenador. Consecuencias de esto, pues la democratización de la informática, ¿no? Los ordenadores ya no son de uso militar o de uso estatal, sino que se empiezan en el sentido de que las controlan los estados o las empresas, ¿no? No es que sean públicos, ojalá, sino que, bueno, ahora hay computadoras personales. Una persona, ¿no?, por un precio que en esa época sería alto, pero ahora, que también es alto, pues puede ser asequible para muchas personas, incluso de clase trabajadora. Pueden acceder a un ordenador, no pueden acceder a esta tecnología smart. Y surge además también la creación de Internet, ¿no? Y con esto lo que hemos llamado antes ya, ¿no?, pues esa revolución comunicativa, ¿no? Redes globales de comunicación y una web abierta, ¿no?, y mundial. Consecuencias de esto, pues obvio, interconexión comunicativa mundial y acceso a información instantáneo, que es algo que nos cambia la vida por completo. Ojo y matizo, información y desinformación también, ¿eh? Luego, la revolución de los smartphones, ¿no? Un salto tremendo. O sea, ya no solo tenemos los ordenadores aquí, como yo lo tengo aquí, en mi cuarto, ¿no?, que tengo un ordenador de mesa. Ya no solo eso, sino que con la mano accedemos al móvil y tenemos ahí otro ordenador que puede ser incluso más potente que el que tengamos, ¿no? Y claro, esto nos genera, pues nos hemos convertido en una especie de cyborgs, ¿no?, de proto-cyborgs, ¿no?, un poco cutres, no tan chulos como los de las películas de ciencia ficción, pero ahí tenemos, ¿no?, nuestro nuevo órgano Smart, que es una especie de apéndice comunicativo, cerebral, emocional, yo qué sé, de todo lo que sexual, de todo lo que os podéis imaginar, ¿no? La tecnología Smart ya dialoga con todas las dimensiones sociales y psicológicas de una persona, sin duda. La siguiente etapa, ¿no? Ya nos acercamos a 2025, ¿no? El Big Data y la analítica, ¿no? Explosión de datos, explosión de uso de capacidades de procesamiento de datos masivos, ¿no? La cantidad de datos que generamos en Internet es tremenda. Y eso se empieza a aplicar para modelos algorítmicos de predicción, ¿no? Tomas de decisiones basadas en datos, personalización masiva, ¿no? Eso ya es una sociedad del control tremenda, un panóptico que la metáfora de Foucault, del bueno de Michel Foucault, se queda corta, ¿no? Y emparejado a esto prácticamente la última hora, ¿no?, de esta revolución o este surgimiento, mejor dicho, de las sociedades tecnocientíficas, ¿no? Todos estos aspectos son evidencias materiales de cómo la sociedad está cambiando y cómo esto es algo muy diferente a lo que había hace 20 o 30 o 40 años, ¿vale? Y el último paso, como os decía, la IA, ¿no?, la inteligencia artificial tan hablada en la opinión pública y tal, ¿no? Y en la cultura, ¿no? Con todas estas películas que se ven ahora, ¿no? Black Mirror, tal, ¿no? Sobre la IA. Inteligencia artificial y automatización, ¿no?, que va ligada no solo a la IA, sino también a la robotización, etcétera, etcétera, ¿no? Acontecimientos: desarrollo de sistemas inteligentes y aprendizaje automático, ¿no? El más famoso sería seguramente ChatGPT. Consecuencias: automatización de tareas, avances en robótica e impacto en el empleo, ¿no? Esto está aún, ¿no? El proceso está aún surgiendo, pero uno de los principales miedos y riesgos de la IA y todo esto, esta robotización, es, bueno, ¿cuánta gente se va a quedar sin empleo, no?
aquí también hay una oportunidad, ¿no? Y un debate muy grande, ¿no? Hay una oportunidad en plan de, bueno, quizá lo que podamos hacer es trabajar menos, trabajar de cosas que no queremos, porque son muy físicas, y esto quizá lo pueden hacer mal los robots, o lo pueden hacer tal, pero ya sabéis que estamos en las lógicas capitalistas, entonces difícil que todo esto se utilice para el bien común o para la clase trabajadora cuando lo controla la clase capitalista, ¿no? Ya sabemos sus intereses. Acumulación de capital, explotación de ecosistemas de la clase trabajadora, extracción de plusvalía, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, ¿qué ocurre cuando a la clase capitalista ya no le hace falta parte de la clase trabajadora porque, bueno, la inteligencia artificial le hace ese trabajo gratis, ¿no? Y se ahorra en costos de producción. ¿Qué pasa aquí? Una población excedente, ¿no? Bueno, esto es un poco a lo que nos enfrentamos, por supuesto. Modernidad y Holocausto, ¿no? Que es un libro de Bauman. Ya os comenté en la primera clase que, bueno, quizá trataremos a Bauman. Pues sí, trataremos a Bauman, que comento, a veces es muy criticado por ciertos sectores de la sociología, pero que este libro, bueno, es muy bueno. Este libro de Bauman para mí es el mejor que tiene, con diferencia, ¿no? Modernidad y Holocausto. Que lo que dice básicamente es que el Holocausto, pues, no fue un acontecimiento singular, obviamente, ni una manifestación terrible de los alemanes que son muy malos y han entrado en una especie de barbarismo y un fenómeno ahí como, pues eso, como lo cuentan las películas de Hollywood, ¿no? De, bueno, es que el norteamericano es bueno, ¿no? El que surge en una sociedad libre y el alemán está como en una especie de inframundo, ¿no? No es tan así, dice Bauman, ¿no? Bauman dice, ojo, todo esto que está ocurriendo en la época que ocurrió, mejor dicho, y que está volviendo a ocurrir, no hasta estos niveles en Europa, pero quizá, ¿no? Lo de Gaza se asemeje mucho. Todo esto, lo que ocurre, todo esto de los genocidios, el holocausto, la aplicación de la técnica, la tecnología para la muerte, para el exterminio de personas, ocurre porque la modernidad tiene esas condiciones, ¿no? O sea, hay todo un contexto global, hay todo un capitalismo moderno que nos lleva a esto, ¿no? Es decir, el holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional en una fase avanzada de nuestra civilización y en un momento culminante de nuestra cultura. Es por tanto un problema de esa sociedad, de esa civilización y de esa cultura. Porque vosotros pensar, estamos muy avanzados tecnológicamente, pero a nivel ético no lo estamos. Y a nivel de organización productiva y política tampoco. El capitalismo es un sistema totalmente, por lo menos actualmente, ineficiente, caníbal, destructivo, que nos lleva a la extinción y al ecocidio, y que hace y que provoca guerras, genocidios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este es el pozo donde surge esto. No es porque la gente se vuelva mala de repente en un brote, ¿no? Ese es el pozo donde surgen los fascismos, donde surge la extrema derecha, ¿no? En el seno de las sociedades capitalistas, en el seno de las clases capitalistas, de la reacción capitalista, tanto pequeño burguesa como también a gran escala, que empieza como a intentar, pues, por la fuerza, hacernos someter una idea de temporalidad muy concreta, una idea de sociedad muy concreta, un proyecto civilizatorio supremacista muy concreto que es el de la modernidad, y todo eso lo tiene que hacer a través de la violencia, no hay más, ¿no? Y esa violencia, pues bueno, luego se justifica, ¿no? De una manera cultural, ideológica, pues con lo que conocemos, fascismo, extrema derecha, etcétera. Y aquí, bueno, vemos, por ejemplo, eh, noticias relacionadas con todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? La ministra de Seguridad Social, Elma Said, ¿vale? Del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? En España, para que no... O sea, otros países que sois la mayoría que me escucháis. Pues bueno, básicamente ella dijo que la última idea del gobierno en materia laboral era una baja flexible que permita al mismo tiempo trabajar. Yo lo explico, lo que comentaban es que gracias a las nuevas tecnologías, pues ahora mucha gente puede teletrabajar, ¿no? Pero imaginaros, ¿no? Una persona que trabaja en una oficina, pues oye, si tiene un ordenador en casa, quizá, aunque se haya hecho un esguince, bueno, por ejemplo, pues puede trabajar igualmente, ¿no? Entonces han introducido esto de la baja flexible, ¿no? Bueno, a lo mejor puedes estar en casa, pero como puedes teletrabajar,
pues quizá no haga falta que estés de baja total, ¿no? Es decir, en resumen, trabajar cuando estás enfermo, eso sería el resumen, ¿no? Y esto es un ejemplo que yo puse en clase que me pareció muy interesante para reflexionar en el sentido de, bueno, en lugar de estar pensando cómo estas tecnologías se pueden utilizar para mejorar la salud de la gente, estamos pensando cómo estas tecnologías se pueden utilizar para hacernos trabajar incluso aunque estemos enfermos, ¿no? Sé que es un ejemplo como muy a grosso modo, pero bueno, para que lo entendáis, ¿no? Este es un poco el paradigma tecnológico, que es puramente político. Y luego aquí un ejemplo, ¿no? Pues bueno, el magnate de las tecnologías por excelencia, que es Elon Musk, ¿no? Sin ninguna duda, por lo menos en los últimos años. Y cómo, una, está vinculado, ha estado vinculado al gobierno de Trump, a que luego han tenido rifirrafes, ¿no? Porque son dos personalidades. Bueno, los psicólogos, ¿no? Si me escucháis podréis comentar algo, ¿no? Pero son personalidades narcisistas, ¿no? Y al final pues han acabado discutiendo en su gobierno, pero Elon Musk, dueño de Tesla, la red social antes que se llamaba Twitter, ahora se llama X, etcétera. Todo esto, pues también, obviamente, participa a nivel político, no solo en el gobierno de Trump, sino en conflictos bélicos, por supuesto, y se lucra de ellos, ¿no? Elon Musk, recibido en Israel como un jefe de Estado. La geopolítica, perdonar, de las grandes tecnológicas. El magnate ha entregado el control de Starlink, es decir, su empresa que tiene tecnología de satélite y todo esto, en Gaza al gobierno de Netanyahu en una operación para lavar su imagen que pone de manifiesto su papel como actor estratégico, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías, ¿quién las está usando? ¿Para qué se están usando? ¿Quién las controla? ¿Qué oportunidad tenemos de emancipación? Pero ¿qué oportunidad tienen también de reprimirnos más, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que nos encontramos actualmente, donde las nuevas tecnologías, ni mucho menos, ni muchísimo menos, están en manos de la clase trabajadora. Y sin más, aquí os dejo la bibliografía, ¿vale? Modernidad y Holocausto de Zygmunt Bauman, La Quimera del Crecimiento de Ramón Folk, ¿vale? Que es un libro muy interesante que explica la crisis climática, todo el tema de las energías. Y luego las noticias, que os he puesto aquí, que bueno, es una noticia del Salto, creo, la de Elon Musk, y la otra noticia del choque de gobierno por la propuesta de la baja flexible de La Vanguardia, ¿vale? Así que sin más, me podéis seguir en Instagram, podéis comentar, ya os digo, iré subiendo las siguientes clases estos días en cuanto pueda. Y bueno, os vuelvo a dar las gracias, os vuelvo a dar las gracias por la acogida. La verdad que creo que es una buena idea y me hace bastante ilusión en este curso porque, bueno, creo que se puede generar no solo un espacio donde la gente pueda aprender y tal, sino también un espacio de diálogo, etcétera, etcétera, y que esto sirva también para, bueno, reflexionar, ¿no? De una manera más calmada, tampoco muy experta y compleja, pero sin perder eso, como decía Fischer, ¿no? Ese modernismo popular, ¿no? En el sentido de, bueno, sin alejarnos del lenguaje de la clase trabajadora y de nuestro lenguaje, ¿no? El mío, que os lo estoy contando como si se lo contara a mis amigos, todo esto, pero sin perder la complejidad, ¿no? Y sin perder también, pues, las implicaciones que tiene a nivel político todo esto. Así que nada, me reitero, gracias por escucharme y nos vemos en la sesión 3, que aún estoy pensando sobre qué voy a hacerla, pero seguramente, tengo varias opciones, pero seguramente la hagamos sobre la crisis climática, ¿vale? Para hilar así esta temática de la tecnología con esta de la crisis climática, que está muy relacionada. Así que nada, sin más, me despido. Un saludo y pasad una buena semana.